Bueno, sí, estamos siguiendo en la esperanza de Dios en los tiempos difíciles. Y en la semana pasada estudiamos los ejemplos de las personas, Timoteo y también Epafrodito, que eran una inspiración para todos los cristianos con su testimonio. Y la verdad, cada persona, cada uno de nosotros debemos querer ser personas así. Yo sé que en esta crisis, este tiempo difícil en que estamos viviendo, había mucho miedo del virus en el principio. Y después de tantas semanas así, yo creo que ahora hay más personas afectadas por el estrés y desánimo, más que miedo en este tiempo. También hay un gran problema económico. He oído que en la mayoría de las iglesias ahora la asistencia está bajando. Y yo quiero ser honesto. Es un tiempo de prueba para todas las iglesias. Es un tiempo de prueba para cada uno de nosotros como hijos de Dios, como cristianos. Cuando el estrés sube, es muy necesario que nosotros tenemos una fuente de gozo verdadero que las circunstancias no pueden destruir o quitar. Esta mañana quiero hablar con ustedes sobre el gozo verdadero que tenemos en Jesucristo. Aquí quiero decir que no estoy hablando de una emoción, no estoy hablando de un gozo religioso que mostramos en la iglesia los domingos, pero no tenemos en el resto de la semana. No estoy hablando de una emoción que viene y se va. Estoy hablando de un gozo verdadero que tenemos en el Señor Jesucristo. Dice aquí en Filipenses, capítulo 3, versículo 1, Pablo dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Cuando dice escribiros las mismas cosas, está refiriendo al pasado cuando él habló con ellos sobre las mismas cosas de este capítulo. Posiblemente podría ser, estar refiriendo a la carta a los Gálatas, cuando habló de estas mismas cosas. En los próximos 10 versículos del 1 al 11, Pablo habla de una doctrina falsa que estaba causando muchos problemas en la iglesia. Dijo que era seguro o necesario hablar de estas cosas otra vez. Yo sé que a veces los predicadores dicen algunas de las mismas cosas muchas veces. A veces siempre está enfocando en la doctrina. Otras veces está hablando en un asunto de pecado en la predicación. Y muchas veces es porque en la misma manera del apóstol Pablo, los predicadores saben que es importante enseñar por repetición. Pero sobre todo, disculpen, es aquí en capítulo 3 de Filipenses, Pablo dice que no es un asunto de estrés, no es un asunto de ansiedad, no es molesto, pero él quería hablar con ellos sobre estas cosas. Es un asunto de gozo. Entonces dice, gozarse, gozaos en el Señor. Entonces en este texto Pablo no solamente estaba explicando el error doctrinal de los maestros falsos, pero él empieza a hablar del gozo verdadero que tenemos en la verdad, en el Señor Jesucristo. Y esta mañana les digo lo mismo que Pablo dice, que debemos gozarnos en el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Es posible esta mañana que usted ya perdió mucho de su gozo en este tiempo. Es posible que está andando con mucho estrés, mucha ansiedad, que no tiene paz en su corazón y se siente como una batería agotada. Se pregunta a sí mismo posiblemente, ¿cómo puedo experimentarme este gozo verdadero en el Señor?
Y esta mañana quiero hablar de eso. ¿Cómo podemos gozarnos en el Señor Jesucristo y experimentar este gozo verdadero que no depende en las circunstancias, no importa si son buenas o malas? Un gozar verdadero en el Señor Jesucristo es constante. Número 1, en el texto, versículo 2 y 3, debemos entender la diferencia entre la religión falsa y la verdadera. Es importante saber que la religión que profesa, que toda religión que profesa de ser cristiana no es cristiana, toda no es verdad. Hay formas falsas que quita todo el gozo, que quita todo la felicidad y la energía que tenemos en el Señor y no puede proveer un confort verdadero que Cristo nos ofrece. Primero vamos a ver la religión falsa de obras y esfuerzo humano. Versículo 2 aquí, Filipenses capítulo 3, dice, guardaos de perros, guardaos de los malos obreros. Dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Casi todos están en acuerdo que Pablo está hablando del mismo grupo de personas aquí en este texto. Dice que son perros, dice que son malos obreros, que son mutiladores del cuerpo. Está hablando de los falsos maestros que se llama judaizantes. Este grupo entró en muchas de las iglesias en el primer siglo y enseñaba que era necesario circuncidarse y guardar la ley de Moisés para ser cristiano. Entonces el concepto era hacer a los gentiles, los creyentes gentiles, hacerlos más como los judíos. Entonces, en otras palabras, lo más peligroso es que enseñaron que la obra de Cristo en la cruz no era suficiente para salvarnos y que era necesario hacer obras humanas para ser salvo. En otras palabras, es decir, que la gracia de Dios por medio de la fe no es suficiente para salvarnos. Pablo los llamó perros. Y era una expresión judía para hablar de las personas que no tenían herencia con Dios. Entonces los judíos dijeron que los gentiles eran perros, que tenían que comer como las obras, que no tenían herencia en el reino de Dios como los judíos. Pero es interesante, dice en Apocalipsis capítulo 22, versículo 15, hablando del nuevo Jerusalén, dice que los perros no tendrán entrada en Nueva Jerusalén. Entonces no está hablando de perros físicos, de los animales, está hablando de personas que no tienen herencia. Lo interesante es que Pablo dice que los judaizantes que estaban predicando un evangelio falso eran los perros, que ellos no tenían herencia entre los hijos de Dios. Dice también que son malos obreros. ¿Por qué? Ellos predicaron la ley, pero eran hipócritas y sus obras eran malas. Dice mutiladores del cuerpo, porque mandaron a los gentiles circuncidarse la carne para merecer el favor de Dios. Yo creo que casi todas las religiones falsas comparten esta misma falsa doctrina, que podemos ganar o merecer la salvación por medio de las obras humanas y el esfuerzo humano. La religión falsa siempre pide más y más de los creyentes, pero no puede ofrecer un gozo y paz verdadera. Número 2, o la segunda parte de punto número 1, dice la religión verdadera de gracia. Versículo 3 es como un contraste. Pablo dice, porque nosotros, entonces gentiles que no son circuncidados, también los apóstoles dice,
nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces, la religión falsa confía en la carne, el esfuerzo humano para merecer la salvación. La religión verdadera se gloria en Jesucristo y no tiene ninguna confianza en la carne. Aunque los maestros falsos confiaban en la circuncisión para ser salvo, Pablo dice que los creyentes judíos y también gentiles que no eran circuncidados en la carne, dice que ellos eran la circuncisión verdadera. Él no estaba hablando de la circuncisión de la carne, sino del corazón. Entonces, ¿cómo es decir que los gentiles que no tenían que circuncidarse, que ellos son la circuncisión? Pablo está hablando de la circuncisión espiritual, del corazón, no de la carne. Y refiere a la regeneración. El martes pasado en el estudio bíblico aprendimos del bautismo en agua, la ordenanza de la iglesia. Hay un bautismo espiritual que el Espíritu Santo y Jesucristo hace por dentro del corazón, y hay un bautismo que es ordenanza de la iglesia, y no son las mismas cosas. Una es una expresión externa, como un testimonio, y el otro es un cambio interno que el Señor hace. En la misma manera que los judaizantes confiaban en su circuncisión para ser salvo, hay maestros falsos que enseñan que nosotros somos salvos por medio del bautismo. Este es muy común en las iglesias que predican un evangelio que no es verdad. Es prácticamente el mismo error de los judaizantes. Para ser salvo, necesitamos ser bautizados en Cristo Jesús. Esta es la obra que el Espíritu hace en el corazón. No es una circuncisión de la carne que nos salva. Es una circuncisión del corazón. No es bautismo en agua que salva. Es bautismo en Jesucristo. Hay que nacer de nuevo. ¿Cómo? Por la gracia del Señor, por medio de la fe. Solo por la fe en el Señor Jesucristo. Pablo dice que los creyentes verdaderos no tienen ninguna confianza en la carne, entonces en su circuncisión. En la misma manera, nosotros no debemos confiar en el bautismo, la ordenanza, o ninguna otra ordenanza o obra humana para ser salvo. ¿Por qué? Gloriamos en el Señor Jesucristo y su gracia, no en las obras y esfuerzo del hombre. Entonces, ¿cómo podemos experimentar este gozo verdadero en Cristo? Número 1 es entender la diferencia entre la religión falsa y la verdadera. Número 2, reconocer que la carne nunca será suficiente. Y todas las religiones que se enfocan en las obras de la carne nunca serán suficientes. Yo creo que hay muchas personas en las iglesias que no tienen gozo verdadero porque todavía están confiando en la carne, están confiando en sus obras y ellos saben muy dentro en el corazón que nunca será suficiente. Como un ratón corriendo en la rueda, siempre está corriendo, pero nunca llegará a su destino. El apóstol Pablo conoció este tipo de vida tan bueno. Versículo 4 aquí, Pablo empieza a dar testimonio de su vida, que en el pasado él era así. En el pasado estaba en el camino equivocado de religión y las ordenanzas, confiando en la obra humana para ser salvo. Dice versículo 4 aquí,
Aunque yo tengo también de confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de que confiar en la carne, yo más. Y en los próximos versículos aquí, Pablo presenta su resumen espiritual de la confianza que tenía en la carne. Primero vemos la obediencia a las ordenanzas religiosas. Dice versículo 5 aquí, circuncidado al 8º día. Pablo explica que fue circuncidado al 8º día según la ley de Moisés. Entonces era lo que dijo en el Antiguo Testamento. Desde su nacimiento obedecía las ordenanzas religiosas de la nación de Israel. Pero no fue suficiente, hermanos. No podía salvar. En la misma manera que una persona que se bautiza como bebé y sigue todas las ordenanzas religiosas, no es suficiente. No es suficiente. No puede salvar. ¿Por qué? La circuncisión de la carne no es circuncisión de corazón. En la misma manera, la ordenanza del bautismo, hermanos, no es ser bautizado en Jesucristo, que es la obra que solo Dios hace por medio de su gracia, por su gracia, por medio de la fe. Número 2, aquí bajo el resumen espiritual de Pablo, vemos la herencia que tenía por nacimiento. Versículo 5 sigue diciendo, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de los hebreos. Pablo nació del linaje de Israel, el pueblo escogido por Dios. Tenía linaje puro de la tribu de Benjamín, cuya posesión era Jerusalén, capital de los judíos. Su nombre original, Saulo, era nombre de un rey. Dice hebreo de hebreos. Y este refiere que sus dos padres eran hebreos puros, que no se mezclaban con los gentiles. Pero tener esta herencia, ser parte del pueblo escogido por Dios, no era suficiente para ser un hijo de Dios. Hermanos, hay personas que nacen en las iglesias, que pasan toda la vida en la religión, que no son salvos. ¿Por qué? La religión no salva, no es suficiente. Próximo vemos la devoción religiosa. Versículo 5 dice, en cuanto a la ley, fariseo. Ser fariseo no significa ser hipócrita, aunque muchos fariseos eran hipócritas. En este tiempo los fariseos eran los judíos más devotos en su religión. Seguían las tradiciones, todas las tradiciones de los ancianos muy estrictamente. Ellos no dejaron ninguna tradición. Ellos estudiaban y creían las escrituras mucho más que los saduceos, que eran como liberales. Ellos vivían muy separados de la otra gente. Pablo era estudiante del maestro más conocido en todo Israel, Gamaliel, pero no era suficiente. Todavía estaba siguiendo una religión falsa de obras, una forma de la verdad que no era verdad. Número 4, aquí en su resumen espiritual hablamos del fervor espiritual y celo. Versículo 6 dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Pablo era uno de los judíos más celosos. Él luchaba contra todos los que no seguían las tradiciones. Todos los que él pensaba que eran falsos, él los perseguía. El problema es que él era ciego. Su nivel de fervor espiritual, su nivel de celo religioso no importa, hermanos.
si estamos andando en la mentira. Hay algunos que siguen sus religiones, que son formas de la verdad, pero no son la verdad, con mucho fervor, pero son ciegos espiritualmente. Son sinceros, sí, pero sinceramente equivocados. Y su sinceridad en su forma de religión, hermanos, no es suficiente y no puede salvar. Próximo vemos aquí su testimonio y su justicia externa. Versículo 6 aquí dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Está hablando de la ley de Moisés, el Antiguo Testamento, todas las reglas, todas las cosas. Él tenía un testimonio tan bueno. No significa que era sin pecado, porque nadie puede guardar la ley 100%, pero ser irreprensible refiere a su testimonio público. Nadie podía mostrar una parte de su vida que era mala. A los ojos de hombre, Pablo era el judío perfecto, era puro, era santo. Si una persona pudiera ser salvo por sus obras, sería Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Pero el problema es, él tenía todas estas cosas, pero no era salvo. No era suficiente en el poder de su carne y en sus buenas obras. Entonces, hermanos, ¿cómo gozarnos en el Señor? Ya vimos, número 1, que es entender la diferencia entre la religión falsa y la verdadera. Número 2, reconocer que en la carne sus obras nunca serán suficientes para ser salvo. Número 3, es desechar su confianza falsa y el consuelo falso que ofrece este camino. Hay muchas personas que no quieren recibir a Jesucristo por la fe porque no quieren desechar toda la confianza falsa que tenía o que tiene en la religión, en su bautismo y en cualquier cosa. Pero hermanos, para tener y ganar el gozo verdadero, tenemos que desechar la mentira. A veces puede ser muy difícil cuando una familia entera sigue una religión que no puede salvar. Pienso que algunos preferirían ir al infierno con su familia que recibir a Cristo y ser el único en el cielo. Yo puedo entender la lealtad a la familia. Yo puedo entender la lealtad a una religión. Pero hermanos, una persona que ama a su familia de verdad tiene que desechar la mentira que trae o lleva a la gente al infierno. Tiene que recibir la verdad y compartir la verdad con su familia para que ellos no tienen que ir al infierno también. Entonces, es necesario llevarles la verdad. Aquí en este punto, letra A dice desechar toda confianza en la carne. Recuerde que en versículo 3, estoy buscando el versículo 3 dice, no teniendo confianza en la carne. El creyente verdadero no confía en la carne, no confía en las ordenanzas para ser salvo, confía en el Señor Jesucristo. Entonces, letra A, aquí la carne no refiere solamente al cuerpo, sino refiere a toda esta confianza falsa en el esfuerzo humano para ser salvo. ¿Por qué? El hombre no puede salvarse así o salvar a sí mismo. Solo el Salvador Jesucristo salva. Y Él nos salva por su gracia, como un regalo, un don, una dádiva. Y recibimos este don por medio de la fe. Versículo 7 aquí dice, pero cuántas cosas eran en el pasado, eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Qué cosas? La falsa confianza
en los versículos pasados, en las ordenanzas religiosas, su herencia por nacimiento, su devoción en su religión, su fervor espiritual y su celo, la justicia externa a los ojos de hombre. En el principio, él pensaba que todo eso era ganancia para ganar la salvación. Pero después de conocer a Cristo y conocer la verdad, él estimó estas cosas como pérdida, porque eran obstáculos de recibir la verdad. Él pensaban que eran ganancia, pero en verdad era pérdida, porque no podía salvar. No era nada más que obstáculos de la fe verdadera. Letra B aquí, versículo 8, desechar el consuelo falso de este mundo. Yo puedo entender un consuelo falso. Personas que confían en cosas que no son de verdad. Yo he hablado con personas que confían en su membresía en la iglesia, pero es un consuelo, es un confort falso. Personas que confían en su bautismo, es un confort falso. Tenemos que desechar la confianza falsa, también desechar el consuelo falso de este mundo. A veces hay personas que siguen la religión popular, porque todo el mundo dice, bueno, está con nosotros, está en la verdad, y nos sentimos bien a veces, pero es mentira. Tenemos que desechar todo este consuelo falso. Versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En el griego, cuando dice lo tengo por basura, la palabra basura refiere a lo más vil, lo más profano, como excremento. Y no es que todas estas cosas son malas, es que Cristo es tanto mejor. Toda su falsa confianza en las buenas cosas, en la religión, no era nada más que un obstáculo para conocer a Cristo como su Salvador personal. Pablo tenía todo en el principio. Era judío de los judíos, hebreo de los hebreos, perseguía a los cristianos con el permiso de su religión. Pero Pablo desechó todo eso. Desechó como basura todo eso para tomar su cruz y seguir a Jesús. Ahora él estaba escribiendo de la cárcel. Ya perdió todo, hermanos. Pero vale la pena tener un gozo real en el Salvador, que no depende en las circunstancias, no depende en las emociones, no depende en todo este consuelo falso de la mentira. Es mejor tener un gozo real. Y número 4 aquí, para experimentar este gozo real, debemos enfocarnos en las bendiciones verdaderas que encontramos en el Señor Jesucristo. Lo más importante no es que desechamos lo malo para ganar a Cristo. Lo mejor es todo lo que encontramos en la verdad, en nuestro Salvador. Letra A dice la justicia verdadera. Versículo 9. Habla de dos tipos de justicia. Dice así, y ser hallado en Él, entonces en Cristo, dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Antes de ser salvo, Pablo confiaba en su religión. Confiaba en su propia justicia como un buen hombre, un hombre que siempre trata de hacer lo bueno, pero no era suficiente.
No hay ninguna cantidad de buenas obras, hermanos, que pueden borrar nuestros pecados. Pablo desechó todo para ganar la justicia verdadera de Jesús. La justicia verdadera, hermanos, no es de nosotros, no es nuestra propia justicia. No es algo bueno que el hombre puede hacer. No es un nivel de ser tan bueno hacia la perfección. No existe. La justicia verdadera, hermanos, es la justicia perfecta de Jesucristo, de Él que nunca pecó, el único justo en la tierra. En la misma manera que Jesucristo tomó todos nuestros pecados en la cruz, nuestros pecados en su cuenta, y Él recibió el castigo y tomó la muerte por nosotros. Dios nos ofrece la justicia perfecta de Cristo por medio de la fe en Jesús. Este se llama la imputación. Romanos capítulo 4, versículos 5 y 6 habla de eso. Dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia, dice, sin obras. Entonces, esta justicia, hermanos, no es de nosotros. Dice que Dios puede justificar a un impío. ¿Por qué? Él es impío, no tiene ninguna obra buena. Pero Dios aplica la justicia perfecta de Jesús en la cuenta de los pecadores y borra los pecados de su libro en el cielo. Regocijamos en las buenas noticias de Cristo. ¿Por qué? Cristo nos da la justicia verdadera que nos limpia, que nos transforma por dentro hacia afuera. También encontramos en Cristo Jesús una relación verdadera con Dios. Versículo 10 dice, al fin de conocerle, entonces conocer a Cristo, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Dios nos justificó para que podamos conocer a Cristo, conocer a Dios. Yo no hablo de una relación imaginaria, sino de una relación verdadera con el Dios del universo. Conocer el poder de su resurrección es ser regenerado de corazón, es nacer de nuevo, tener una nueva vida, ser salvo. También conocemos a Cristo en nuestra experiencia en la vida. Somos peregrinos, hermanos. Vamos a sufrir aflicciones, persecuciones. Nuestro hogar no es de nuestro mundo, hermanos. Nuestro hogar está con Cristo en el cielo. También encontramos en Cristo una resurrección verdadera en la gloria. Esta es la glorificación que vamos a ver en el futuro, en la resurrección. Versículo 11 dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Aquí Pablo no está dudando la certeza de su resurrección ni de su glorificación, pero entendía que el camino de un cristiano no es un camino fácil, es un camino difícil. En la gloria estaremos con Cristo en el cielo para siempre. Hemos estudiado la predestinación, que todos los salvos son predestinados al cielo, pero en la misma manera, el camino predestinado de los cristianos es un camino que a veces es duro, a veces es difícil, a veces las circunstancias, hermanos, no están en nuestro favor. Pero qué gozo es saber que nuestro hogar eterno es seguro con Dios.
Dice en un texto, no recuerdo cuál era, posiblemente en Judas, dice que es como reservada. Es un hogar y herencia reservada, incorruptible en el cielo. Y hermanos, el gozo que encontramos en Cristo no tiene precio de tener la justicia verdadera. También para tener una relación verdadera con Dios y una resurrección verdadera en la gloria. No es una buena esperanza. Hay algunos que piensan que solo lo que es necesario es creer que vamos a ir al cielo. No, hermanos. Hay muchas personas que creen la mentira. Estoy hablando de la verdad, la resurrección verdadera en la gloria. En este texto, hermanos, era necesario refutar la enseñanza falsa de los judaizantes. Ellos predicaron un evangelio falso, que la fe en Cristo no era suficiente y que era necesario hacer obras para ser salvo. En este siglo, este mismo evangelio falso existe en muchas formas, en muchas religiones, también en muchas iglesias. Hay muchos que confían en los sacramentos, en las ordenanzas para ser salvo, en su esfuerzo humano, pero hermanos, toda esta es confiar en la carne y no es suficiente. No cambia el corazón. Algunos confían en la herencia y la religión de su familia, pero no puede salvar. Algunos confían en su devoción religiosa, pero no es suficiente. Algunos confían en sus obras buenas, pero no hay ninguna cantidad de obras buenas que pueden borrar sus pecados. La religión falsa no puede dar una seguridad verdadera o un gozo verdadero. No ofrece el gozo que solo Jesús puede dar. Como resultado, el alma nunca tendrá paz verdadera en este camino equivocado. Esta mañana, hermanos, Dios ofrece un gozo verdadero. Es medicina para su alma. Para recibir la verdad, es necesario desechar la mentira, desechar la falsa confianza, desechar el falso confort para ganar la justicia verdadera, para ganar una relación verdadera con Dios y recibir la resurrección verdadera en la gloria. Quiero terminar, hermanos, con las palabras de Jesús. La enseñanza que encontramos en Mateo capítulo 13, versículos 45 y 46. Dice así: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Este mercader pasó toda su vida buscando lo mejor, lo más valioso. Y cuando halló la perla preciosa, entendía que el valor no tenía precio. En este tiempo, él dejó de buscar, él vendió todo para ganar esta perla preciosa. Posiblemente esta mañana usted ha pensado o ha pasado toda su vida buscando la verdad, buscando el gozo verdadero, buscando la seguridad de salvación. Les digo esta mañana que la perla de gran precio es el Señor Jesucristo. No se encuentra en la religión, no se encuentra en su esfuerzo humano. En Cristo se encuentra la paz y el gozo verdadero para su alma. Con las cabezas inclinadas, hermanos, los ojos cerrados,